Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Bueno, pues empezamos. Buenos días. Os damos la bienvenida a este nuevo webinario. En esta ocasión, como ya hemos venido trabajando en previos, vamos a hablar de China y del mundo chino, pero el título de este webinario es muy relevante porque habla de qué tendríamos que evitar o qué errores no deberíamos cometer al trabajar el mercado chino, ¿no? Como siempre, os vamos a trasladar conocimiento, en este caso va a ser de la mano de Andrés Herrera. Andrés Herrera, que es el socio y director de la empresa Herrera Zhang, que está especializada en el mundo chino. Pero luego, como siempre, porque creemos que es de mucho valor, os aportaremos una experiencia, ¿no? En este caso va a ser la experiencia de la empresa Fokemeller Green Solutions, que tenemos aquí. Contamos con la presencia de Raúl Zudaire, que es el director de operaciones. Muy buenas, Raúl. Bienvenido. Y también contamos con Luis Guerra, que es el director de ventas, responsable comercial del área Asia-Pacífico. Bienvenido, Luis. Gracias. Buenos días. Sí, os voy a pedir que cuando no habléis cerréis el micro porque no sé qué hace algún ruido extraño. Bueno, entonces tenemos por delante una hora, vamos a intentar aportaros conocimiento y experiencia útil y como siempre después pues podremos dedicar un tiempo a que hagáis preguntas o dudas. Como sabéis, China y el mundo chino de manera más amplia es un mercado estratégico para Navarra, para el Plan Internacional de Navarra concretamente. Y por eso os ofrecemos tanto webinarios como otro tipo de servicios de apoyo para las empresas que queráis ir a ese destino, ¿no? La apuesta sigue fuerte y a pesar de que estamos viviendo un momento geopolítico complejo, tenemos claro, alineados con el ICEX y con un poco la estrategia comercial en este sentido de España, de seguir trabajando este mercado. Así que vamos a ello. Así que, Andrés, te voy a dar la palabra y adelante cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir una pequeña presentación, bueno, si soy capaz de hacerlo. ¿Se ve? Sí. Vale, fenomenal. Vamos a ver, lo voy a poner aquí en modo, aquí mejor, ¿no? Perfecto. Bien, pues efectivamente, muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana. Gracias, Miren, y bueno, por supuesto, vamos a intentar adentrarnos a estos algunos errores, ¿no? para evitar en el mercado chino y lo vamos a hacer a través del caso, de un estudio de caso. Naturalmente, pues como en las películas, ¿no? Hemos cambiado los nombres de las personas y de la empresa, pero es un caso real y bueno, es un caso de la empresa cercana, ¿no? Vale, en realidad, llegar a China, la casuística para implantarse en China es muy variada, ¿no? Aquí en esta diapositiva vemos como tres grandes conjuntos, ¿no? Empresas que efectivamente han hecho una reflexión estratégica sobre cómo van a entrar, por dónde van a entrar, qué productos van a llevar, han hecho antes un estudio de mercado, etcétera. Hay otro tipo de empresas que han llegado a China pues a través de la función de aprovisionamiento, empezaron comprando, ¿no? O de ventas a través de la comercialización y luego, bueno, pues esto les ha llevado, la dinámica les ha llevado a abrir a implantarse y, bueno, a intentar expandirse en el mercado. Y hay otras que pues se van arrastradas por el cliente, ¿no? El cliente les pide servicios en China y, bueno, no tienen otra que implantarse, que quizás es un poco forzado, ¿no? Bueno, pues estos son como los tres grandes conjuntos y, por supuesto, como digo, la casuística es muy variada. Vamos a hablar de una empresa conocida como La Metalúrgica. Es una empresa, bueno, centenaria que nace en Asturias en la década de los 10. Es una empresa familiar, nace vinculada a la industria siderúrgica y la tercera generación la traslada a Zaragoza para aprovechar las oportunidades que está generando el sector del automóvil. No solamente primero trabajan para la planta de Figueruelas, pero luego
también empiezan a trabajar en Navarra, en Cataluña, etcétera, ¿no? Hacen un proceso de transición, no abandonan su negocio, digamos, primigenio o cambia un poco, es decir, ellos siguen vinculados de alguna manera a la industria siderúrgica, esta vez sobre todo importan acero, esto sería como la evolución de su negocio original, pero en realidad lo que está haciendo este cambio generacional es pasar del mecanizado para piezas de la automoción al corte fino, ¿no? Luego van a ir a otras industrias, pero originariamente esa transición se hace motivada por el negocio de la automoción. La cuarta generación va a introducir otra línea de negocio que va a ser la de ingenierías para la industria, ¿no? Soluciones de ingeniería para la industria. Desde el año 2001, ellos empiezan a importar de manera constante, al principio son operaciones puntuales, pero desde el 2001 importan de manera constante, como digo, acero de China. Ellos no tienen estructura allí, lo que tienen es un agente, es una persona china con la que ellos tienen buena relación, que es quien hace las compras y digamos, las operaciones, digamos, la compra-venta se hace a través de una filial que los proveedores chinos tienen en Alemania. Entonces, esto es muy importante porque lo que estamos hablando realmente es que hay una persona que está comprando en China o que está negociando en China, pero en realidad es una operación intracomunitaria. Al final, la empresa lo que está haciendo es pagar a una empresa, digamos, europea, ¿no? Bien. Digo esto porque va a tener una importancia después cuando abordemos la estructura legal. Bien, entonces llega la quinta generación, conforme se va incorporando la quinta generación, hace, digamos, una apuesta muy fuerte por la internacionalización. La tercera ya lo haya empezado a hacer, muy centrada en mercados europeos, muy en zona de confort, y la quinta generación hace una renovación de imagen. Claro, esto de la metalúrgica y tal, y de este nombre, digamos, antiguo, ¿no? Pues, y entonces crea un concepto, ¿no? Un guiño ahí, ¿no? MetalSex, ¿no? Es el acrónimo de su nombre original, y esta especie de guiño un poco atrevido que en Europa funciona. En Europa funciona y en América Latina también, ¿no? El guiño se capta fácil y entonces, bueno, esto bien, desde la perspectiva de marketing está pues muy bien. En el 2016 lo que esta empresa decide es, bueno, China es un mercado de oportunidad y lo que vamos a hacer es intentar entrar en ese mercado con las líneas de negocio de mayor valor. En este caso, piensan inicialmente en venderse sus servicios de ingeniería y quizás en un futuro, pues también sus servicios de corte fino. O sea, esta es una empresa muy puntera. Esta tecnología de corte fino, de hecho, ellos proveen a AMG, a Ford, etcétera. Ellos generan sobre todo, digamos, piezas de seguridad pasiva, pues por ejemplo, las que están vinculadas a los cinturones de seguridad. En fin, es una empresa realmente con mucha capacidad técnica, ¿no? Es decir, muy solvente. Bien, pues ellos, digamos, su idea, y no equivocada, su intuición, es que la industria del automóvil, donde está el acento, es en China, y entonces, bueno, ellos ven ahí una oportunidad, ¿no? Bien, entonces aparecen los primeros problemas. Y es que, claro, la intuición de la empresa, ¿cuál es? Pues si tenemos una persona en China, pues que nos haga el negocio, que empiece él la actividad comercial. Pero claro, esta persona que están allí es una persona que está muy vinculada, que es todo su quansi, todas sus relaciones, está muy vinculada a la industria siderúrgica. De hecho, está ubicado en Hebei. Hebei es una provincia que está justo al norte de Pekín y es donde se concentra la producción siderúrgica. No tiene muchas relaciones fuera de este sector, tampoco incluso fuera de la provincia. Para la persona que tienen allí, ya digo que tiene una relación de largo plazo y que muy bien, todo muy bien, pero es demasiada novedad, y esto de vender ingeniería, es que no sabe el hombre ni por dónde empezar. Pero claro, por supuesto, la persona que está en China no dice no sé por dónde empezar. O sea, lo que dice es, vale, nuevas, pues queréis hacer negocio, pues bien, ya haremos algo. Bueno, por supuesto, hay otro problema también, que es que el nombre a los chinos no les dice nada. O sea, ya no es que
puede haber un choque cultural, que también lo hay cuando lo explican, sino que es que no les dice nada. O sea, hay una transliteración fonética y entonces directamente cuando nosotros hicimos un poco el trabajo, pues lo que veíamos es que les llamaban, cuando hablábamos con algunas personas, los españoles esos. Decían así, los españoles esos, ¿no? O sea, no ubicaban la empresa y demás, ¿no? Bueno, tardaron un tiempo en darse cuenta de que efectivamente pues ahí había un problema con este señor, ¿no? Que les decía, sí, estoy haciendo trabajo, pero en realidad el hombre seguía a lo suyo, que era la industria siderúrgica, que era lo que el hombre pues sabía hacer y lo hacía bien, ¿no? Bien, pero surge afortunadamente, ¿no? el primer proyecto. Hay una empresa alemana que les contrata, es una empresa alemana también familiar, con mucha presencia en Asia, en China están con altibajos desde comienzos del siglo XX y ya con oficinas permanentes en Asia, en Japón en los años 30 y en Shanghái también, ¿no? Es decir, es una empresa, como digo, centenaria que se dedican a dar servicios a la industria y les contratan para que les den soporte y para, digamos, para incorporar este conocimiento ingenieril que ellos tienen allí, ¿no? Entonces, esto obliga a que la empresa española lleve unos ingenieros que se incorporan allí in company. Bueno, primero dan servicios aquí, pero inmediatamente tienen que ir allí. La empresa tiene sus oficinas en Shanghái. Entonces, bueno, pues aquí empieza a haber una pequeña... La empresa, digamos, el proyecto en China empieza a tomar un poco de forma. Entonces, bueno, habrá una oficina de representación en Shanghái para dar soporte a la empresa alemana y, digamos, se dotan ya de un equipo propio para este negocio, ¿no? Por una parte, hay una persona que está vinculada a la propiedad, que hace la labor comercial y, bueno, que va a China, está un poco vive a caballo entre España y China, y él va allí, pues se relaciona fundamentalmente con los alemanes, pero luego trata también de abrir otros nichos, ¿no? Y contratan a dos personas, contratan a dos ingenieros chinos, que son los que van a dar trabajo. Al principio empiezan dando con ingenieros españoles, pero con expatriados, pero bueno, esto es una fase de transición, porque rápidamente contratan a dos ingenieros chinos, ¿no? Esto es un choque de realidad, porque ellos piensan que contratar ingenieros chinos en Shanghái va a ser muy barato, y claro, lo que se dan cuenta es que no, lo que se dan cuenta es que eso es muy caro y que, vamos, que un ingeniero bueno y cualificado en Shanghái, pues igual gana más que en España, o sea, así de claro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un baño de realidad, les obliga a replantearse toda la política de precios y toda la relación con la empresa alemana, pero bueno, al final el margen lo permite y siguen avanzando, ¿no? La incorporación de Camil Lu va a ser clave a medio plazo, como veremos a continuación. Bien, he dicho antes, aquí una mención especial a la cuestión del nombre, porque, bueno, nos lleva a otro problema también, ¿no? Bueno, como he dicho antes, el nombre Metal Sex era, pues muy difícil, digamos, a los chinos no les decía nada, ¿no? Meituo sí, sí, o Meituo sí, sí, o sea, pues era una cosa fonética que no les decía nada. Entonces, estos se dan cuenta, bueno, les cuesta un poco, ¿no? Ensayo y error, pero se dan cuenta, pues, que no son recordados, que hay un problema, y entonces le preguntan, esta Camille, que es una chica muy lista y muy espabilada, lo que les dice es que, no, es que lo que tienes que hacer es buscar un nombre adecuado para que se os recuerde. Y entonces ella hace unas sugerencias que tratan de comunicar un poco la belleza del metal, ¿no? Esta idea de la belleza del metal, y para el eslogan, lo del metal sexy, lo convierte, digamos, en los caracteres Selian, que viene algo así como deseo, metalurgia. Ella juega con una idea, con una película del 2007 muy popular en China, ¿no? Esta película de Ang Lee, Deseo, Peligro, y bueno, juega con esta idea. Esto pues da también algunos problemas. El primer problema es que toda la comunicación comercial se hace, o sea, digamos, todo el marketing y todos los materiales y tal, se hacen en España, en una empresa aragonesa, y vienen sin la coma. Entonces, la coma es muy importante porque 2 caracteres sin coma es otra palabra. Entonces, bueno, esto es un problema de comunicación,
toda la comunicación, las tarjetas, los membretes y tal, tienen que acabar en la basura, porque obviamente los chinos, bueno, esto también, ellos se dan cuenta que tiene que acabar en la basura porque aquí en China nadie dice que esto no se puede utilizar. Sencillamente no lo utiliza. Y entonces, en una de las visitas que hace este Ismael, este de la propiedad, se da cuenta que ahí están, en fin, que utilizan para las propuestas comerciales, pues folios en blanco, sin el membrete, no utilizan las tarjetas comerciales, no utilizan. Entonces ahí pregunta y entonces le dicen, no, mira, es que no podemos utilizarlo por esto, ¿no? Vale, bien, ponen la coma, ya finalmente se hace en China, ponen la coma, salen al mercado con este nombre y lo que se dan cuenta es que el mercado, los interlocutores no saben si lo que están vendiendo es ingeniería o bisutería. O sea, es un nombre que los decisores, sus potenciales clientes, aquí es un tema muy importante de la generación, ¿no? Para esta chica joven le parecía un nombre bonito, arriesgado, vanguardista, y claro, es que una cosa es ser el abanderado y otra cosa es ser el tonto de la bandera, ¿no? Entonces aquí pasa un poco así, es decir, iban demasiado vanguardistas para el segmento de público con los que se tenían que relacionar. Así que, nuevamente, ellos veían que el nombre no acaba de funcionar. Aquí nos encontramos con otro problema que es muy típico en las empresas españolas, sobre todo, bueno, europeas en general, pero españolas en particular, por una razón, y es que tenemos muy poca experiencia en trabajar con China, que es el problema del nativo autorizado. Y es que si quiero hacer algo con China, le pregunto a un chino y el chino me da la respuesta. Es decir, si quiero saber la situación de la política de COVID-0 en China, pues le pregunto al restaurante de mi barrio y a ver sus impresiones, y sus impresiones pues acaban siendo para mí como realidades, ¿no? Entonces, esto es un poco una caricatura, pero ocurre. Es decir, el personal chino acaba teniendo una autoridad hacia nuestros ojos que es mayor que la que muchas veces es mayor que la que realmente tiene, porque y este es un caso muy claro, como esta chica que además luego que hoy actualmente trabaja y es una excelente comercial, bueno, pues es una muy buena ingeniera con grandes calificaciones, ha demostrado ser una gran comercial, pero bueno, eso no significa que tuviera capacidad para generar, en este caso, pues un nombre o una línea de marketing, etcétera, ¿no? Bueno, esto es otra, por detenernos en uno de los problemas, ¿no? Más problemas que surgió en esta nueva, como digo, la empresa ya mantiene esa cosa del acero, ¿no? La tiene por ahí. Ya estás, digamos, ha empezado a tomar forma esta idea de los servicios de ingeniería y digamos, del corte fino que también quieren poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, se encuentran con algunos problemas. El primer problema es que, claro, tienen a los ingenieros desarrollando, pero además quieren que estén vendiendo. Entonces, o tienes tiempo para desarrollar o tienes tiempo para vender, porque son actividades distintas, especialmente en un mercado como China que es tan grande. Entonces, bueno, vale, estás en Shanghai, puedes viajar algo, pero en realidad el tiempo de los ingenieros, tú tienes una carga de trabajo porque vas a respuesta, no estás dando soporte, en este caso la empresa alemana, y entonces, bueno, pues en realidad tú quieres desarrollar negocio, pero luego no sabes, no tienes tiempo. El chico este que viene de España, pues va a China, se da unos garbeos, el tipo no sabe chino, entonces cuando digamos, el nivel de decisión pasa de los técnicos a los decisores, muchos decisores pues no hablan inglés o, bueno, o hablan inglés un poco de esas maneras, entonces, pues bueno, ahí hay problemas, ¿no? También, ¿no? Y luego está el tema del corte fino. Claro, es que la pregunta es, ¿y dónde tienes la fábrica? ¿Dónde tienes la fábrica? Me refiero en qué parte de China. Entonces, claro, como esto es una pyme, ellos pensaron, bueno, vamos a crear la demanda, vamos a presentar el portfolio, y luego, si tenemos la oportunidad, pues ya hacemos la inversión, ¿no? Suena un poco quizás en frío, suena un poco fuera de caja, pero es que realmente hay muchas empresas que piensan así, es decir, bueno, que como son pymes, no tienen el músculo financiero y entonces, bueno, trabajan para ver si pueden crear esa demanda, esa idea de ir probando poco a poco antes de hacer la inversión, ¿no? Antes de implantarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues claro, cuando tenían más de una empresa china, digamos, les interesaba lo que hacían, pero claro, cuando les decían que no tienen una fábrica en China, pues es que no, la conversación pues no seguía, ¿no? Porque claro, sí. Había otro problema que es cobrar las facturas. Es decir, tuvieron algunos clientes, desarrollaron algunos clientes
Pero claro, es que ¿cómo emites una factura si eres una oficina de representación? Es que no puedes. Entonces, esto suponía emitir una factura desde España, quizás a una sociedad en Hong Kong. Claro, hay que tener en cuenta que las empresas chinas, esto es muy importante, las empresas chinas normalmente son empresas muy estructuradas, aún más rígidas que las españolas, y entonces el financiero, si necesita una serie de requisitos, no te va a salir de ese cuadro solo porque el comercial o el de compras le esté diciendo tienes que hacer esto. Entonces, esto es añadir complejidad al proceso comercial, ¿no? Entonces, una cosa es que tú utilices la oficina de representación, bueno, pues para sondear el mercado, etcétera, pero si quieres vender, tienes que cuestionarte muy claramente, porque te estás poniendo tú palos en la rueda, o sea, es así, o sea, vas a tener problemas después para cobrar las facturas. Y bueno, de hecho, esta empresa pues tuvo bastantes problemas para cobrar los servicios de ingeniería. Algunos, desde luego, no cobraron, otros sí. Bueno, pero en esta primera fase, ¿no? Porque había que hacer sociedades intermedias, pagar el dinero en metálico y luego, en fin, pues yo qué sé, pues esta Camil en las operaciones, pues a veces cobraba ella y luego ella pues hacía una transferencia a España. Bueno, eran siempre un poco, en fin, cosas bastante complejas, ¿no? Y bueno, luego había otro problema que era el control real que tenía sobre lo que estaba pasando en China. Es decir, las contrataciones eran a través de agencias, todas las cuestiones legales de impuestos eran a través de agencias. En el día a día no había nadie de la propiedad, estaban los ingenieros estaban a su desarrollo, con lo cual, en fin, bueno, pues sí, conocían a uno que tenía una agencia, pero no había. Entonces, esto a su vez generaba problemas en la propiedad entre las intergeneracionales, porque esta sensación de pérdida de control generaba, digamos, tensiones entre la quinta generación actualmente al mando, o bueno, incorporándose al mando, que tenía muy claro el proyecto de China. Bueno, tenía sus problemas, pero ellos tenían como la visión, ¿no? Y las generaciones anteriores, aquí para colmo no había protocolo familiar, con lo cual, bueno, había otro tipo de problemas sobre la propiedad, etcétera, y sobre la capacidad de las generaciones anteriores de ingerir, digamos, digamos, en el control. Entonces, bueno, pues esto generaba otro tipo de problemas. Bueno, algunas soluciones. Hasta ahora hemos hablado un poco de las cosas en oscuro, algunas soluciones. Bueno, lo primero que hicimos fue trabajar con ellos en definir un modelo de negocio para China. Es decir, bueno, vas a China, pero no, porque esto era un poco su idea, ¿no? Vamos a China a desarrollar el negocio, primero una cosa, luego la otra. Entonces, bueno, no, o sea, vas a ir a China, ¿a qué? ¿No? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cuál es tu prioridad? Lo del acero no tiene nada que ver con lo que está haciendo en China. Esto es una cosa que tiene que ver con otras relaciones personales, etcétera. No tiene nada que ver. Olvídate del corte fino. Es decir, si no tienes dinero, no tienes dinero porque no tienes músculo financiero, por la razón que sea, porque no lo ves claro, por estos problemas que había entre las generaciones, de que te vas a implantar en China ahora, pues olvídate de este tema. Céntrate en los productos de ingeniería. Cambia el sistema de propiedad, estructura legal. Ve a una empresa, porque muchas empresas pequeñas, cuando van a China, van a la oficina de representación porque es más barata, pero en realidad acaba generando a medio plazo costes. Entonces, por esto que digo, porque enseguida hay que hacer este cambio digamos, de fórmula legal, ¿no? Entonces, bueno, pues cambiamos. Se hizo una pequeña reorganización de los recursos humanos. Por una parte, digamos, una persona fue finalmente este miembro de la propiedad, fue otra persona, pero mandaron un expatriado a hacerse, digamos, a dirigir, a liderar el proyecto en China, porque uno de los problemas que había ahí era una ausencia de liderazgo. A lo que había era, pues, como he dicho antes, pues una persona que iba y venía, y luego, pues, dos ingenieros que estaban pues a lo que tenían que hacer, a resolver su carga de trabajo. Bueno, Camil fue asignada al desarrollo de negocio con bastante buenos resultados. Se estableció un plan de formación en dos direcciones, es decir, formar a las personas de la empresa que tenían que trabajar con China, pero también a las empresas, al personal chino de que están trabajando en una empresa europea, que eso tiene pues una serie de normas y una serie de
cultura empresarial, ¿no? Que bueno, que aquello es China, pero que están trabajando en una empresa y que si una cosa no funciona, no puedes estar esperando o mirando por la ventana a ver si viene el jefe de España y se da cuenta que no funciona, ¿no? Sino que tienes que decirle a tu jefe que funciona, ¿no? Que no funciona, perdón, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, pues tratar de construir una narrativa que les permitiera capitalizar Quansi, de hacer relaciones, ¿no? Esta era una empresa que sí, que tenía unas relaciones en el mundo siderúrgico, pero que luego ellos estaban allí en China dándole soporte a la empresa alemana, entonces no tenían relaciones propias, ¿no? En China, si no tienes relaciones propias, pues estás vendido, ¿no? Entonces, bueno, simplemente porque para no alargarme demasiado y para ir concluyendo ya, explicar un poco cómo trabajamos, por ejemplo, la cuestión del nombre, ¿no? Que quizás es lo más pintoresco, porque lo otro es una cosa pues, de proceso de abogados o de un proceso de definición de negocio, etcétera. Pero bueno, simplemente como un ejemplo, bueno, pues tenemos por una parte los caracteres Chinshu, que es como metal, y por otra parte buscamos, porque aquí lo que nos interesaba a nosotros era transmitir al mercado esta idea de que era una empresa, digamos, antigua, que sabían que había un know-how, por tanto, que sabían lo que hacían, que era una empresa centenaria, que era una empresa familiar. Esto para nosotros era un valor, a pesar de que nuestros clientes pudieran ser grandes estructuras y corporativas. Nosotros creíamos que transmitir esta idea de una empresa familiar era algo valioso. Y entonces, bueno, tomamos un modismo, ¿no? que viene a hablar algo así como de los casos únicos, bueno, lo ponen aquí, y entonces con esto trabajamos con un nombre, ¿no? Trabajamos un nombre que digamos, bueno, es este, ¿no? Es Jiangxi Jinshu, ¿no? Que es un poco esta idea de trasladar la gente que trabaja el metal con corazón, digamos, de manera única, sería algo así, ¿no? Y bueno, esta es un poco los valores que el nombre venían. Entonces, bueno, allí lo que hemos recuperado ha sido su nombre antiguo, ¿no? La de Sociedad Española tal. Esto sería en la parte en castellano y luego la parte en China, pues, bueno, aquí están con caracteres tradicionales porque el nombre pues queda más bonito para la caligrafía, pero bueno, luego todos los materiales legales están en simplificado, porque en la República Popular China hay que trabajar en simplificado. Pero bueno, el nombre, pues para jugar con la caligrafía, pues queda mejor siempre el tradicional, ¿no? Vale, por terminar, las fotos, una foto de cuál es su situación actual en China y unas sugerencias. Bueno, por una parte, ellos mantienen actualmente, iba a decir 4, pero a estas alturas sería más bien 3,5. O sea, por una parte tienen lo del acero, que sigue, bueno, cada vez más limitada, ¿no? Por las nuevas políticas comunitarias de importación de acero chino. Siguen dando soporte a Talman. Están muy centrados en el desarrollo de este modelo de negocio a las soluciones de la ingeniería, ¿no? Y luego, el tema del corte fino, una de las conclusiones que llegamos en nuestro trabajo fue que se centraran en buscar, digamos, para esto una empresa europea que les arrastrara, americana o occidental, que les arrastrara a China, ¿no? Y bueno, inicialmente ellos llevaban mucho tiempo trabajando con General Motors, luego con Stellantis. Inicialmente tenían un acuerdo conseguir un acuerdo para proveerles, o sea, para ir a China y montar una planta, pero bueno, Stellantis este año ha cancelado su joint venture que tenía con GAC y ahora mismo, pues, honestamente no sé cómo está este acuerdo, porque el acuerdo estaba firmado y de hecho habían empezado ya a buscar terrenos, etcétera. Y ya, bueno, ya simplemente para concluir, cinco sugerencias, ¿no? A la hora de trabajar con China. Yo creo que lo más importante, digamos, en esta idea que pueden resumir estas 5 sugerencias sería, por una parte, que tener en cuenta que aquello es otra cosa, que tenemos que adaptarnos, que no somos expertos ni sabemos sobre aquello, que vamos a necesitar ayuda, pero al mismo tiempo aquello es muy distinto, ¿no? Y que sí, que es necesario adaptarnos, que tenemos que asumir desde el principio que todas nuestras decisiones van a tener un factor de sesgo cultural, porque esto es así. Entonces tenemos que tener, digamos, o sea, es normal tener prejuicios, pero prejuicios, dice la palabra, ¿no? Prejuicios, ¿no? Lo importante no es tener prejuicios, sino ser capaz de estar abierto al cambio, tener una mentalidad abierta y, por tanto, ir modificando esta idea que tenemos, ¿no? Para poder adaptarla a la realidad. Y luego, bueno, suelo insistir en una idea. Es verdad que China es China,
en que esto se hace en China y que en China se hace así, pero eso necesariamente no es un argumento. Entonces, quiero decir con esto que yo le diría a los directivos que nos están escuchando, es que si ellos, la contraparte china o el cliente chino o quien sea en China les dice, bueno, es que esto es China y esto se hace así en China, yo lo que les diría es que si su intuición les dice otra cosa, pues pidan una segunda opinión, pidan una opinión autorizada pues a su asesor legal o a quien sea, porque a veces eso sí es un argumento, pero en otras veces pues sencillamente pues es la 13-14. Y bueno, sin más, que la adaptación a China, a su cultura y al trabajo, y necesariamente si estamos en China vamos a ser una organización multicultural, bueno, pues que el trabajo eficiente en ese tipo de organizaciones, que no es una casualidad, ¿no? Que requiere de planificación, que requiere de una voluntad para que se trabaje con eficiencia. Y ya está, creo que he estado bien de tiempo, ¿no? Creo que no me he pasado mucho y ahora seguramente pues la experiencia de la empresa pues va a ser mucho más interesante, ¿no? que esto, ¿no? Y luego pues quedo abierta a cualquier pregunta. Voy a dejar aquí. Muy bien, Andrés, pues muchas gracias. Luego vamos comentando un poco sobre lo que has expuesto. Bien, pues como dices, vamos al caso práctico. Tenemos la suerte, como decía antes, de contar con la empresa Fokemeller Green Solutions. Vamos a empezar contigo, ¿verdad, Raúl? Nos vas a contar un poquito. Raúl, como decía, es el director de operaciones de la empresa. Hola, buenos días. Adelante. Buenos días a todos. Nada, simplemente, bueno, mi presentación va a ser sencilla. Yo voy a introducir un poco a Luis, que es nuestro director comercial para el área de Asia-Pacífico, ¿vale? Que es el que de alguna manera ya teníamos antes de él algo, pequeñas líneas de negocio allí, pero sí que, bueno, con su incorporación hace varios años, pues hemos dado un salto importante en la zona asiática, ¿no? Entonces, bueno, él nos va a contar un poco su experiencia y sus consejos y, bueno, él ha sufrido desde la parte más comercial y la parte de operaciones, pues todo lo que es, pues, digamos, el trabajo diario con países asiáticos, ¿no? Entonces, sin más, Luis Raúl, cuéntanos brevemente vuestra empresa, a qué se dedica, dónde Sí, está. nos voy a contar un poquito Luis. Nosotros somos fabricantes de Vale. maquinaria industrial dedicada sobre todo al ensivado principalmente caliente. Y bueno, al final nosotros tenemos delegaciones comerciales en Europa, en lo que sea Alemania, Inglaterra, Francia, Italia. Tenemos una delegación también comercial en Estados Unidos y luego tenemos relaciones con distribución en el resto del mundo, desde Japón, en China, en Sudáfrica, en distintos países de Europa del Este. Pues ahí hemos trabajado con esa estructura de distribución, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como te digo, somos una empresa fabricante de maquinaria y fabricamos el 100% de la maquinaria, la fabricamos aquí en Navarra y, bueno, pues tenemos, ya te digo, exportamos a cualquier parte del mundo, ¿vale? Entonces, sin más, Luis, te dejo la palabra y comentamos. Raúl, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Miren y el resto de la organización de Plan de Internacional de Navarra, ¿no? Por darnos la oportunidad de estar aquí. Creo que es muy enriquecedor y que es muy interesante, ¿no? que se construyan estos canales y este tipo de charlas, ¿verdad? Voy a compartir, si me permitís, la presentación. Vamos a ver. A ver si soy capaz de compartirla. Muy bien, ya. Ahora vemos tu pantalla. Eso es, perfecto. Muy bien. Pues me vais a permitir que os ponga un pequeño vídeo sobre lo que es la empresa, no porque quiera hacer promoción, que al final pues puede parecerlo, ¿no? Sino que quiero que veáis un poquito a qué nos dedicamos y la complejidad que tenemos, porque quiero recalcar que es importante que no tengamos complejos, ¿no? Que no nos pongamos una dificultad extra en el planteamiento por la complejidad que tengamos o por la falta de orientación que tengamos al principio, ¿no? O sea, todo es posible. Quiero que veáis un poco con este ejemplo, con este vídeo, a qué nos dedicamos y las dificultades que teníamos, ¿no? Miremos donde miremos, es fácil ver cómo el progreso ha llegado a cada rincón de nuestras vidas. Pero, ¿qué hay de lo que no se ve?
cómo hemos llegado a las naves espaciales, los transatlánticos autónomos o los trenes supersónicos. Con 3 palabras sencillas y humildes. Paso a paso. Y lo mejor es que lo único que necesitamos son un par de zapatos que nos acompañen en cada paso. Poco más. Y ahí es precisamente donde estamos en Meller. En todas esas cosas invisibles para muchos, pero tan importantes para otros. En esos mensajes que queremos que nunca se olviden. En las historias que nos quitan el sueño. Y en lo que nos lo devuelve. En lo que nos ilusiona. En lo que consigue que nos sintamos como en ningún otro lado. Y en lo que nos ayuda a llegar siempre donde queremos. Uniendo los esfuerzos de todos los que, como nosotros, sueñan con, sí, ir un paso más allá, sin importar dónde estén. Por eso, desde Meller, continuaremos adaptándonos y aportando soluciones a las necesidades de adhesivado de nuestros clientes, para que juntos sigamos caminando hacia el futuro. Porque más bonito que sentirse parte de algo es poder ser parte de todo. Bueno, pues en este vídeo, como veréis, una de las, creo que tenemos bastante dificultad en el sentido de que estamos presentes en prácticamente en todos los sectores de la industria, ¿no? Y dentro de cada sector estamos en múltiples aplicaciones diferentes y por lo tanto hay maquinaria y técnicas que están envueltas que son diferentes, ¿no? Y con un montón de perfiles, desde fabricantes de maquinaria hasta grandes clientes usuarios finales, pequeños clientes que necesitan pues una adaptación, tenemos partners, distribuidores, con lo cual, como veréis, tenemos una complejidad bastante importante, ¿no? Cuando nos planteamos ir a un país, tenemos múltiples opciones, múltiples sectores y el proceso de incorporación del personal también tiene que ser, es importante, o sea, tiene que tener un esfuerzo de aprendizaje, de adaptación importante, ¿no? Nosotros, como veréis aquí un poco, estamos presentes en prácticamente pues todo el mundo, ¿no? En los principales países. Tenemos oficinas principales, oficinas propias en los principales países como Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Alemania. Y luego en la parte que toca Asia-Pacífico, lo hacemos todo con distribución, ¿no? Tenemos partners y distribuidores, con lo cual también tiene una complejidad intrínseca, ¿no? Por un lado tenemos filiales que son 100% propiedad de la empresa, con trabajadores de la empresa y luego un brazo muy grande de distribución, ¿no? Y bueno, todo esto plantea dificultades, ¿no? Entonces, nosotros éramos una empresa familiar, éramos una empresa pequeña y hemos crecido mucho, ¿no? Y todo eso lo hemos hecho teniendo el objetivo claro. O sea, no importa lo pequeño que seas, a qué te dediques, en qué situación estés ahora, lo importante es tener claro el objetivo y tener esa orientación, ¿no? Esto es una carrera de fondo y hay que estar orientados y es como un deporte, hay que practicarlo todos los días y ir pues consiguiendo pequeños retos, ¿no? En el tema del mercado chino, concretando un poco, porque Asia-Pacífico también tiene sus peculiaridades y demás, en el tema centrándonos un poquito en China, hay que tener en cuenta que China es un país enorme, que tiene un gran dinamismo, tiene una velocidad enorme y que tiene unos cambios repentinos enormes, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia del COVID, ha estado un montón de tiempo bloqueado, ¿no? Literalmente bloqueado. Entonces, es un mercado donde vais a encontrar pues muchos cambios fuertes, muy rápidos y eso exige agilidad. He querido pues coger esta foto, ¿no? Este GIF animado que refleja un poco el cambio en muy poco tiempo, ¿no? En 26 años han más que doblado su población y han cambiado totalmente sus estructuras, ¿no? Entonces, es un país que no descansa, ¿no? Que está en constante evolución y dinamismo y aunque seáis una empresa muy ágil, ya llegáis tarde, ¿no? Y no solo si estáis adecuados con vuestros partners, con vuestros clientes, con vuestros proveedores y tenéis una respuesta rápida, vais a llegar a tiempo. Es que el entorno, vuestros competidores, todo el entorno está constantemente cambiando, ¿no? Entonces tenéis que estar preparados os tiene que gustar ese dinamismo, ¿no? Os tenéis que imbuir de ese dinamismo y no verlo como una amenaza, sino verlo como algo que os va a ayudar, ¿no? Que os va a imprimir a vosotros también ese dinamismo y que os va a hacer replantear las cosas y pensar de otra manera, ¿no?
si lo tomáis por la parte positiva, ¿no? Entonces, bueno, es un error pensar que es un mercado que es similar al europeo, al español, es un mercado muy dinámico, enormemente dinámico. Otro error muy frecuente es pensar que, como nos ha comentado nuestro compañero Andrés, ¿no? que haciendo pequeños viajes y esporádicos y tal, pues se va a entender o se va a llegar a controlar, pues no sé, una subsidiaria o una relación. Hay que viajar a China, hay que visitarla, hay que vivirla, tenéis que estar en contacto con vuestros partners, socios, proveedores, pero a la vez tenéis que viajar solos, tenéis que viajar a diferentes partes de China, tenéis que experimentar su cultura, comer, vivir, pensar como piensan ellos, perderse, ¿no? Por allí para entender, ¿no? Para entender cómo se vive allí, cómo se piensa y para tener diferentes puntos de vista, ¿no? Porque efectivamente no hay que, como decía Andrés también, no hay que creer todo lo que te dicen ni tampoco obviarlo, ¿no? Hay que imbuirse, ¿no? De esa cultura y viajando y compartiendo tiempo, mucho tiempo allí, pues lograréis entenderlo y lograréis acercaros un poquito más e incluso, pues si además lo hacéis con gusto y con placer, pues llegaréis a disfrutar y a moveros ágilmente por allí, ¿no? Luego, otro error que creo que vale para cualquier país, vale para cualquier cosa que hagáis en la vida, ¿no? Pero allí quizás es más importante, ¿no? Es la humildad. Hay que ser humildes, hay que pensar que allí en China tiene otra manera de hacer todo, prácticamente todo, se hace de manera diferente. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, tienen diferentes maneras de hacer y hay que estar abierto, pues incluso, ¿por qué no?, a aprender, ¿no?, de lo que se hace allí, de adoptar ciertas cosas y adoptar todo lo que nos pueda ser positivo, ¿no? Hay que ser muy flexibles y muy humildes, ¿no? No pensar que nosotros, porque incluso seamos una gran empresa y tengamos un gran liderazgo aquí en Europa o en España, pues vamos a implantar lo mismo allí, ¿no? Necesitamos adaptación, ¿no? Necesitamos adaptarnos y necesitamos, pues flexibilizarnos, ¿no? Y estar muy abiertos, Luego, otro error que cometen muchas empresas, ¿no? También cualquier internacionalización, pero sobre todo en China, es, pues eso, no ser pacientes y persistentes, ¿no? El crear un plan a corto es la mejor manera de fracasar. Hay que crear un plan a largo, darse tiempo, darse unos años. Es una carrera de fondo, hay que persistir. Los resultados no llegan a la primera y los primeros resultados van a ser muy pequeños, como casi todo, ¿no? Pero luego también es verdad que si se trabaja bien y hay un proyecto a largo y hay un seguimiento y demás, puede ser muy, muy positivo, ¿no? Puede ser un desarrollo exponencial y que es un poquito nuestra experiencia, ¿no? Nosotros trabajando, siendo constantes y persistentes, hemos llegado a que ahora la parte Asia-Pacífico y en concreto China sea una parte muy importante de nuestra facturación, ¿no? Y por supuesto no está exento de trabajo y de dificultades y de problemas diarios, ¿no? Luego, pues otro error muy grande, ¿no?, es subestimar el tamaño del mercado, ¿no? Hay abundante competencia y esto unido a la velocidad, pues lo hace un mercado realmente, pues es la Champions League de los países de la internacionalización. Porque yo cuando hablo con mis compañeros de otras áreas, ¿no? Me dicen, no, es que se quejan pues de la competencia, que la competencia es agresiva. Y claro, si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un número, ¿no? Hay 5 competidores. Claro, en China tenemos los 5 que tenemos en Europa o en el mundo y aparte otros 120 más locales, ¿no? Entonces, claro, es otra dimensión en todos los sentidos, ¿no? Entonces, tampoco hay que verse abrumado por eso, pero hay que ser conscientes pues de que hay que trabajar, ¿no? De que hay que entrenarse, de que hay que estar pues continuamente. Lo que te vale aquí, pues no vale allí y hay que estar, pues eso, abiertos, trabajando todos los días y bueno, tratando de entrenarnos para ello, ¿no? Otro error bueno, que muchas empresas, no es un error, ¿no? Hay que tener en cuenta que allí hay un código de relaciones, ¿no?, de conexión, el Quanxi, que también nos comentaba Andrés, ¿verdad? Y que esto lleva tiempo y que se gana con el tiempo, con el respeto.
hay ciertos comportamientos, ¿no? que hay que tener en cuenta. Allí cuenta mucho el salvar la cara de tus partners, proveedores, ¿no? De todas las relaciones que tengas allá, intentar no dejarlos en una mala posición. Las cosas no son como en Europa, como en España, en las que nos podemos decir cosas a la cara y cosas a lo mejor más fuertes. Allí, pues el tono es más tibio, ¿no? Y bueno, hay que intentar no... vale para todo, ¿no? También, como antes decía, ¿no? Pero hay que intentar aquí especialmente, pues no dejar de lado o no poner en cuestión a nuestros interlocutores porque esto luego nos va a sacar de muchos apuros, ¿no? Cuando hay dificultades, cuando hay problemas, todo esto, ¿no? Estas relaciones con el tiempo, que allí es cultural, pues cuentan mucho, ¿no? Hay esta frase, ¿no? Que he puesto ahí: tú rascas mi espalda y yo rascaré la tuya. Pues esto funciona allí, ¿no? Se tiene mucho más en cuenta y cuesta tiempo, el respeto se gana también con el tiempo, entonces planteároslo, ¿no? Hay que ir pues con humildad, tratando de respetar al interlocutor, siendo paciente. Todo eso en combinación ayuda muchísimo. Otra cosa a las que hay que hacer es, pues eso, adaptarse, ¿no? Tenemos que ser camaleónicos, sobre todo por esa velocidad que lleva el mercado, ¿no? Se nos va a surgir en el día a día muchas situaciones complicadas, como nos surgen. A Raúl le surgen todos los días, ¿no? Nosotros tenemos un portafolio muy extenso, con muchísima variación, ¿no? Pero es que además los clientes, pues a lo mejor necesitan más customización o más variación, ¿no? Pues imaginaos lo que eso... la nivel de complejidad que introduce a nivel de fabricación, a nivel de desarrollo, ¿no? Requiere una velocidad de desarrollo extra, ¿no? Incluso cuando tienes tu portafolio, tu producto terminado, necesitas repensarlo, ¿no? Readaptarlo al mercado local, porque allí pues se hacen las cosas de otra manera, o porque no tienen cierta infraestructura, o porque culturalmente o industrialmente se utiliza de otra manera. Entonces, eso tenemos que estar abiertos y tenemos que adaptarlo. Tenemos que adaptar como decía Andrés, también nuestra fonética, nuestros logos, nuestros enfoques, porque la forma de entender todo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa adaptación. No penséis que con lo que tenemos aquí lo traducimos y ya estamos ahí en el mercado, ¿no? Hay que ir poco a poco adaptándolo y cada vez más, ¿no? Cada vez más. Luego, otro error, no proteger la propiedad intelectual, ¿no? Y claro, aquí pensaremos todos muy rápidamente en patentes, no sé, en diseños, en desarrollos. Hay que proteger incluso hasta la fonética, ¿no? La apariencia, los colores. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado que marcas han copiado a marcas no gramaticalmente, sino fonéticamente, ¿no? Entonces, hay que proteger un poco. Esto es lo mismo que os he dicho antes, no hay que abrumarse. Hay que tomar las precauciones, es como saltar de un avión. Saltar de un avión es complicado, es peligroso. Es peligroso, pero si uno lleva un paracaídas y además está instruido, bueno, pues los riesgos están minimizados y es mucho más fácil, ¿no? Y más placentero. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tenemos que poner un poquito de cuidado en las cosas que hacemos, registrar nuestra marca, nuestros logos, colores, productos, variaciones, nuestros mensajes, porque allí, como los negocios van muy rápido también y están muy orientados a detectar oportunidades y a capitalizarlas, es muy posible que si ven un producto que ha tenido éxito en Europa, quieran tomar la oportunidad, ¿no? Y que puedan sacar provecho de ello, ¿no? Entonces, no es que igual no quieren copiar per se, ¿no? Pero sí que es interesante, pues, tomar cierta precaución, ¿no? Y tener en cuenta esto, ¿no? Esto luego va a ayudar mucho a largo plazo, ¿no? Y si decimos que vamos a estar ahí porque estamos convencidos y porque lo vamos a hacer a largo plazo, hacerlo desde el principio siempre es más fácil, más barato y nos evita mucho dolor de cabeza, ¿no? Y luego, pues, esta foto, pues yo creo que ilustra perfectamente lo que es un poco el mercado chino, ¿no? Pues hay que prepararse, pues, para recibir golpes continuamente, estar cómodos en ese barro, ¿no? En esa lluvia, en ese ambiente un poco sucio, ¿no? Y demás, pero no perder de vista el objetivo, ¿no? El objetivo a largo, que es, pues, posicionarnos allí, ir creciendo, ir adaptándonos al mercado, y eso no va a estar exentos de golpe, ¿no? Y quizá el deporte que más puede
pues ilustra esto es el rugby, ¿no? Hay que tener en cuenta, pues hay que mirar en 360 grados, evitar los golpes en la medida de lo posible, pero avanzar, ¿no? Avanzar y tratar de, pues eso, de que no te afecte, que sea un deporte, ¿no? Estar cómodos en el barro, ¿no? Y luego, pues, este es otro error, ¿no? Que yo he visto muy a menudo y creo que cometen, no solo en China, ¿no? Pero es que en China es quizás más acusado, ¿no? En China, los chinos son grandes empresarios financieros, llevan un control exhaustivo de los números, son muy buenos con los números, por su educación, por todo, ¿no? Y porque tradicionalmente han sido comerciantes. Entonces, claro, tienden a sus partners, a sus proveedores, a meterlos rápidamente en los números, en la batalla, en esas batallas de precios, ¿no? Ellos tienen esa batalla del precio sí que la luchan a diario, ¿no? Entonces, ahí estamos en desventaja, ¿no? Entonces, hay que tratar de no competir en precios, ¿no? Yo siempre digo que la mejor forma de evitar una guerra de precios es no entrar en ella. Y no hay que entrar, hay que buscar fortalezas, hay que buscar formas de hacer de otras maneras, ¿no? Nosotros somos un ejemplo. Nosotros no somos los más baratos en China, ni de lejos, pero hemos encontrado vías para tener buenos márgenes, para tener buenos niveles de ventas muy saludables y para tener éxito allí. Entonces, nosotros no somos, o sea, somos un ejemplo, creo que con un montón de dificultades, partíamos de ser una empresa pequeña, no éramos una empresa multinacional, lo hemos ido construyendo y es posible hacerlo, ¿no? Pero hay que tener muy, muy claro, pues, que hay que tratar de evitar esas guerras de precios, ¿no? Si no, es a corto y medio plazo es una carrera de muerte, ¿no? Y eso, pues, cuesta un poco introducirlo, hay que tenerlo muy claro y sobre todo, pues poco a poco ir calando. No es algo que vaya a calar a la primera, ¿no? Pero que luego también comercialmente pues suele causar desesperanza, ¿no? En los comerciales, en la parte comercial en China, cuesta un poco de introducir esta idea, ¿no? Pero con el tiempo y con paciencia y mostrando y con pequeños éxitos se consigue, ¿no? Nosotros somos un ejemplo de ello. Y esto sería un poco la presentación. Pues muchas gracias, Luis. Muy interesante. Vamos a empezar ya con el turno de preguntas. Entonces, ahora ya, quienes queráis plantear alguna pregunta, podéis bien colgarla ya en el chat o bien levantar la mano y os damos la palabra. Mientras tanto, sí que me gustaría comentar gran parte de lo que habéis dicho, todo ello muy, muy, muy relevante, tanto Andrés como tú, Luis. Hay una parte que casi es extrapolable a la internacionalización en general, ¿no? De la resiliencia, de la humildad, pero en el caso de China o del mundo chino se acentúa y tiene mucho que ver con el sesgo cultural, ¿no? El sesgo cultural que marca todo desde el principio, ¿no? Yo, por empezar por algo, intento ponerme en el papel o en la piel de las empresas navarras que estén planteándose ahora o que estén empezando en el mundo allí en China. Claro, yo no sé desde cuándo estáis trabajando China, pero ese momento difícil es ese primer momento en el que tú tienes que contactar con alguien allí, tienes que decidir quién va a ser tu contacto allí. Como bien decía Andrés, a veces se empieza con un expatriado y luego Vosotros en un momento dado tuvisteis que decidir el distribuidor y tuvisteis que contactar con alguien allí. Yo no sé si eso cuando fue hace mucho y ese reto, ¿no? Del sesgo cultural, de la confianza, ¿no? Que decías también tú, Luis, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo hicisteis? Si lo tenéis en mente. Bueno, yo sinceramente, yo cuando me uní a Meller ya se habían iniciado estos contactos. Yo entré en una fase en la que había un bloqueo, ¿no? Por ciertas cosas, ¿no? Había un bloqueo, ¿no? Estaba un poco estancado, nos habíamos quedado un poco estancadas las ventas y principalmente pues había problemas de todo tipo, ¿no? Yo en el primer viaje que hice allí, pues recogí un montón de problemas y pues me dediqué a escuchar, me dediqué a ver esos problemas, a analizarlos
y con la ayuda pues, de Raúl y de los demás departamentos, pues ir solucionando todos y cada uno de los problemas con paciencia hasta que, en la medida que podíamos en esos momentos, pues para avanzar, ¿no? Pero claro, tienes que guiarte no solo por lo que te dicen, ¿no? Que hemos comentado antes, que hemos coincidido ahí, ¿no? Andrés y yo, tienes que guiarte por muchas cosas, ¿no? Tienes que guiarte por tu intuición, por el entorno y tienes que dar pequeños pasos. Hay que hacerlo andando. Seguramente la primera impresión, la primera decisión quizá no sea la buena, ¿no? Hay que ir Ya. avanzando poco a poco. Y cuando en ese proceso, ¿no? De ir viendo, ir detectando, ir tomando decisiones, ¿contabais con alguna persona o alguna consultora o alguien que os daba claves, os orientaba, o fuisteis paso a paso probando? ¿Cómo lo recuerdas, Luis? Pues mira, en ese sentido, lo que hicimos fue pues, ir poco a poco, ¿no? Primero detectar los problemas que más afectaban, ¿no? Es como todo, ¿no? Ver qué problemas tienen mayor afectación, qué problemas podemos resolver y podemos resolver a corto, e ir generando esa confianza, ¿no? A la medida que vas resolviendo problemas, que vas eliminando esa problemática del día a día, las relaciones mejoran muchísimo y dan pie a que se abran y que realmente pues, tengas más detalles, a que te provean de más pues de más detalles y incluso más soluciones y más disponibilidad a arreglarlos, ¿no? Y todo eso va mejorando, es una espiral que avanza pues, en un sentido o en otro rápidamente, ¿no? Muy bien. Andrés, otro tema que, hablando con empresas que están en China o en el mundo chino, pero concretamente en China, ya pensando en implantación, pues uno de los problemas que tú planteabas en el caso, que es esa combinación extra de llevar una persona de aquí a allí y que trabaje con personal nativo, ¿no? Es una duda. Hace poco he hablado con una empresa que me decía que hizo ese desembarco allí en destino, pero enseguida se dio cuenta de que tenía que ceder tanto en capital de empresa como en maniobra y capacidad de decisión en destino a una persona china de confianza, ¿no? Y él es una empresa que va estupendamente en China y que cree que la clave de su éxito tiene que ver, en este caso, hablando de una implantación, con eso. Sí, bueno, es que, bueno, depende mucho del sector y demás, ¿no? Pero bueno, son muchos los casos, ¿no? Son muchos los casos de empresas, yo qué sé, quizás por mencionar un caso ultra súper conocido es el de Alsa, ¿no? Alsa es una empresa que fue pionera, una empresa española que llegó a Shenzhen en los 80 y digamos, su gran salto, ellos siempre lo cuentan, ¿no? Que es cuando ellos realmente inventaron el transporte de carretera por viajeros en China, porque antes de llegar al Alsa, los autobuses salían cuando se llenaban, ¿no? Y Alsa fue la primera empresa en poner horarios y entonces, de hecho, en China llevan tanto tiempo que muchas gentes piensan que Alsa es una empresa china, del tiempo que lleva. Y entonces Andrés Cosmen, me acuerdo cuando yo estaba trabajando en este tema, que hablando con él, ellos me decían que la clave fue que el management era chino completamente. Ellos, inicialmente el impulso, todo lo que supusieron las primeras reformas, etcétera, pues eso, el tema de horarios, tal, no sé qué, ahí había un impulso claramente del capital español, ¿no? Pero que luego el salto cualitativo fue cuando el personal director era chino. También esto depende. Incluso con capital, con participación. Bueno, No, es que no es el caso. esto de la participación ya depende mucho de la empresa, ¿no? Es decir, de hecho, hay un reflejo en las empresas españolas que, por ejemplo, les ha ido bien en India o les ha ido bien, digo, por mencionar terceros mercados, ¿no? Por no mencionar Europa, y les ha ido bien con el modelo Joint Venture. Entonces, digamos que es como, bueno, pues vamos a hacer esto en China porque, oye, de esta manera tenemos acceso al mercado, la contraparte china pues pone un conocimiento, pone tal, ¿no? Bueno, a veces esto en China no va bien, ¿eh? O sea, a veces sí, es que depende un poco de la casuística,
pero yo aquí lo que diría es que a veces es mejor llegar, o sea, montar tu empresa con el capital 100% español o, bueno, lo que sea, ¿no? En fin, y luego tú llegas a un buen acuerdo estratégico con una empresa china y ya está, ¿no? Esto, pues, y otras veces sí, igual otras veces la fórmula es el de You Inventor, ¿no? Aquí también hay que tener en cuenta, hay que tener también muy en cuenta, uno, el sector y luego las propias dinámicas de las políticas nacionales que se estén implantando ahora mismo en China, ¿no? Que también es uno de los temas que bueno, no hemos hablado porque no viene al caso, pero que tiene que ver con esos cambios rápidos en los que mencionaba antes Luis, ¿no? O sea, lo que está claro es que lo que aquí denominaríamos, ¿no?, un entorno jurídico estable, es decir, las leyes están ahí, se cumplen y tal. Bueno, pues en China esto cambia tan rápido como el país y a veces, bueno, lo que está escrito no es necesariamente lo que se va a aplicar después, ¿no? Entonces, por eso, según a qué te dediques, según cuál sea tu sector, pues igual no hay un Venture, pues no es una buena idea, ¿no? Pero bueno, esto se subsana llegando a alianzas estables con contrapartes chinas. Muy bien, bueno, pues yo no veo que haya ninguna consulta. Sí que es cierto que tenemos bastante, se ha conectado bastante gente para a este webinario porque China sin duda es un destino que despierta mucho interés. Pero bueno, yo quizás incidir en lo que yo creo que habéis comentado los dos y Luis ha incidido, que es el tema de la humildad como una vía de entrada en cualquier país del mundo, ¿no? Pero desde luego en China, ¿no? Porque el sesgo cultural es tan amplio. Y luego que siempre decimos que la internacionalización hace más competitivas a las empresas y cuando comentabas, Luis, el hecho de que tú estás en China y tienes tus 10 competidores que ya conoces, ¿no? Más 100 y pico más, ¿no? Que esos 100 y pico más también van a estar en Europa y pronto, ¿no? Entonces nos va a hacer mucho más competitivas a las empresas en China o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero hacernos o habituarnos a un mercado que, bueno, pues de un país que va a tener una influencia tan importante que ya la tiene, ¿no? Económicamente y de otro tipo, pues bueno, pues yo creo que es muy sabio. Bueno, pues nada más. Yo creo que ha sido muy interesante lo que habéis comentado. Os agradecemos desde el Plan Internacional y en nombre de todas las empresas que hayáis estado aquí. Muchas gracias por vuestro ejemplo, por vuestro ánimo, por vuestra sapiencia y... Perdona, Dime. una pregunta, ¿no? Jon Urizberea Yo no lo veo, yo no la veo. pone en el chat que tiene una pregunta. Le vamos a dar ¿Vale? micro Pues y yo no puedes veo, preguntar, Jon, cuando quieras. pues yo no veo el chat aquí. A ver. Ah, os lo habrá mandado igual a vosotras. A mí no me ha llegado. Vale, vale. Jon, ¿quieres hacer la pregunta? No sé quién lo tendrá. Vale, pues parece que no. Igual es por el chat, igual está escribiendo. Sí, a ver si. Ya, pero no sé a quién lo manda, porque según a quién lo mandes, John. ¿Me oís, por favor? Ahora. Sí, John, venga, adelante. Sí. Ahí estás. Hola, buenos días a todos. Agradeceros a los ponentes la interesantísima charla que habéis dado. Me ha parecido que bueno, las recomendaciones y la experiencia es sumamente interesante. Yo soy el director comercial mi nombre es Jon Urtiderea, el director comercial de la empresa Hydro-Ruber. Trabajamos en el sector de automoción y exportamos piezas de automoción, piezas de caucho en todo el mundo y en particular en China, ¿vale? A clientes, en la mayoría de ellos que son multinacionales con implantaciones en China y también algunos clientes locales. Mi pregunta es sobre todo dirigida, porque nos estamos planteando muchas veces cuál es el formato más adecuado en lo que se refiere, en lo que podría ser una implantación allí y cómo fasearla. Pues al principio puede ser una representación comercial, luego quizás algo más, una implantación productiva. Relacionado con esa primera fase, si he entendido bien, en el caso que comentaba Andrés, al final allí había un tándem de una persona expatriada que asumía un rol de liderazgo
creo recordar, junto con la persona esta, la local, la china, que realizaba una labor más de desarrollo de negocio, ¿no? Y en el caso también de, de la empresa, perdona, ahora que me acuerdo, sí, de Meller, perdona, también entiendo, Luis, quizás tú estás en la dirección comercial de Asia Pacífico y los distribuidores también son locales. Entonces, podría entenderse que a priori y con todas las salvedades del mundo, un formato, un tándem donde una persona local puede ejercer una labor de liderazgo, de coordinación allí junto con una persona expatriada, quiero decir, una persona de la matriz, ¿no? Que puede ejercer una labor de liderazgo o coordinación junto con personas locales que desempeñen más el desarrollo de negocio o labor comercial, puede ser a priori un tándem apropiado para el desarrollo de mercado en China, bien sea cliente final o bien sea con distribuidores. Bueno, si os parece, contesto yo y luego quizás Luis puede contar su experiencia directa, que yo creo que es súper interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que, por ejemplo, en este caso concreto que yo he hablado, el liderazgo lo hace un expatriado que está ahí, básicamente porque los otros dos son muy jóvenes. Son muy jóvenes y entonces no, digamos, no tienen ese rol necesario, ni siquiera tienen la experiencia para, abrir un mercado en China es muy duro y entonces estos chicos pues son muy jóvenes pero yo creo que a lo que aspiran, digamos, en esta empresa es que el liderazgo acabe siendo asumido por personal local y que ellos tengan una relación, digamos, pues de dirección en la matriz y demás, ¿no? Pero ahora mismo esta es la situación. Claro, lo que planteas, John, es perfectamente cabal en una primera ciclo y de una primera toma de contacto y de pasar, digamos, de la comercialización a la implantación. Bueno, pues está bien, ¿no?, que alguien de la matriz o vinculado a la matriz esté ejerciendo esa labor de liderazgo. Pero esa labor de liderazgo, insisto, no puede ser voy una vez cada 6 meses a China, porque eso ni es liderazgo ni es nada. O sea, liderazgo supone, lo ha comentado antes Luis muy bien, es, bueno, si yo llevo la dirección comercial de China, pues tengo que estar allí, tengo que vivir un tiempo quizás, tengo que, en fin, hasta coger un poquito las riendas, ¿no? Lo digo porque a veces, no sé si esto es lo que estás pensando, ¿no? Pero a veces cuando se plantea este tándem, bueno, pues el expatriado va allí pues un poco pues cada 3 meses o cada 4 meses y esto pues claro, al final pues los locales se acaban haciendo de la capa un sayo y si no tienen mucha experiencia pues no pasa nada, no hay resultados. Vale, gracias. Pero seguro que Luis te va a contar su caso, que seguro que es total. Claro, ¿no? En nuestro caso, pues yo creo que pueden funcionar todos los modelos, ¿no? En nuestro caso es otro modelo diferente, ¿no? En el cual, pues yo viajo intensamente a Asia, en China, pues estoy largos periodos, pues hablamos de periodos de mes y medio, en el que me da tiempo, pues, de estar con ellos, de estar con mis partners, con nuestro brazo de distribución, me da tiempo de visitar muchos clientes, sobre todo voy a visitar clientes en los que necesitan algo más, ¿no?, que quieren algo más, que exigen algo más. Siempre es muy interesante para mí y ha funcionado muy bien. También en el sentido de que eso les confiere de liderazgo y confianza, por ejemplo, al líder que tenemos allí, le confiere de liderazgo y confianza porque está respaldado por el brazo europeo, ¿no? Entonces, eso por un lado le da credibilidad, le da confianza, pero a la vez le dejamos hacer, ¿no? Y adapta todo al mercado local. Entonces, un ejemplo de crecimiento muy rápido, lo hemos replicado en otros países como Malasia, Indonesia, que son muy diferentes, Tailandia, India, y nos ha ido muy bien, ¿no? Es una manera de crecer muy rápida, con muy pocos recursos y de crecer muy rápido, ¿no? Y sólidamente. O sea, realmente no tienes una inversión muy grande, aparte del personal dedicado, que soy yo y algunas personas más, la parte de todos los departamentos que dedicamos a la parte de Asia, ¿no? Pero es una manera muy sólida de crecer. Lo que pasa es que sí que hay que hacerlo, pues eso, con tiempo y con mucho tacto, ¿no? Y con mucho sentido y ir pues ganando experiencia en el terreno y haciéndolo poco a poco, ¿no? Incluso es más, hay países en los que no solo tenemos un distribuidor, sino que tenemos muchos distribuidores, ¿no? Entonces,
por ejemplo, hemos rizado el rizo en ese sentido. Tenemos muchos distribuidores que están compitiendo en el mismo mercado. Pero eso es positivo y es sano. ¿Que genera problemas? Sí, pero es positivo, ¿no? Entonces, hay maneras creativas diferentes de hacer las cosas y pueden funcionar, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, sí, pueden funcionar. Entendido, muchas gracias. Pues gracias, Luis y Andrés. Dolo, yo no sé, es que igual están llegando preguntas que yo no veo, porque os las mandan a... Es que lo han mandado por privado, no hay ninguna. Ah, vale, muy bien, muy bien. Bueno, pues de nuevo gracias. Recordaros que a las empresas que tengáis interés en China, que queráis apoyo con consultas concretas, que os las daría Andrés, que la tenemos a Herrera, que es la consultora de apoyo de Gobierno de Navarra para el mundo chino. Si queréis también tenemos el servicio NAEX Destino, Sí, ¿no? que lo que os hace es, os da servicios concretos muy específicos en destino que necesitéis, bien generar agendas, bien apoyo para contratar personal, estudio de localizaciones, bueno, una lista de servicios que pueden ser muy, muy útiles, gratuitos, con las consultoras que tenemos de apoyo allí en destino. Entonces, bueno, pues poco más. Gracias y seguimos aquí bregando con los mercados. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.